Colegio Sonorense de Enfermería, el amor engrandece nuestras vidas. Unidas en la vigilancia, el ejercicio profesional para ser dirigidas. La virtud, la ciencia y el deber estará por siempre en nuestro ser. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegiadas siempre a la vanguardia del conocimiento, Con orgullo iluminen nuestros pasos, con reconocimiento. con humildad florezca la ilusión de enseñar los valores con compromisos al actuar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegio Sonorense de Enfermería, el sello que cubre nuestro lema: unión, estudio y superación. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Por respeto a los que ya llegaron tempranito, vamos a iniciar. Sean bienvenidos a la última sesión del 2025 del Colegio Sonorense de Enfermeras. Ya me conoce la mayoría, la presidenta Karina Hernández Flores, para apoyarlos. Y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a compartir pantalla. Bueno, el tema de hoy, pues me tocó impartirlo a mí. Es un tema que es una investigación que hicimos hace poco tiempo, bueno, en este 2025, que es costo económico asociado a la suspensión de contrato de trabajo por incapacidades en pacientes oncológicos. Y vamos a iniciar. Ok.
Dentro del contenido, primeramente, pues aquí quien nos asesoró fue la doctora María Aura Quintana Zavala de la Unison, que mucha gente ya la conoce, y trabajamos Elba Román, Stephanie Lobio y su servidora, ¿no? Entre los contenidos vamos a ver qué es el cáncer, las estadísticas, por qué surge esta investigación, el planteamiento del problema, nuestra justificación, objetivos, la metodología, resultados, conclusiones y las referencias bibliográficas, ¿no? Que es de esta investigación tan importante que realizamos. Pues, ¿qué es el cáncer? El cáncer, todos, pues la mayoría quise cambiar un poquito lo que es el concepto, porque me puse a investigar conceptos pues más actuales, ¿no? Y en este caso, pues el cáncer es una enfermedad dinámica y heterogénea causada por la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas que confieren a las células una ventaja evolutiva y que les permiten crecer sin control. Eh, Evaden lo que son las defensas del organismo, invaden tejidos y se adaptan al entorno y desgraciadamente también a los tratamientos. Por eso es importante que los pacientes no se queden nada más con la mitad del tratamiento, cumplan su tratamiento como nuestros antibióticos para no tener resistencia, ¿no? Dentro de las estadísticas, pues tenemos que a nivel mundial, aproximadamente 20 millones hay de nuevos casos en el 2022 y cerca de 9.7 millones de muertes por cáncer, que es lo que las estadísticas que dan la OMS. O el Globocan, que el Globocan es un proyecto que tiene en conjunto la OMS con el es una agencia investigadora sobre cáncer que hace proyecciones basadas en tendencias demográficas y epidemiológicas. Y entonces este Globocan dice que los cánceres más comunes por incidencia, estamos hablando a nivel mundial, pues el cáncer de mama, con 2.3 millones de nuevos casos, el cáncer de pulmón en segundo lugar, 2.2 millones de nuevos casos y que es uno de los más letales y aún así seguimos fumando, veo a mi vecino fumando y pues me preocupa, pero pues ya eso es de cada persona. Tercer lugar, cáncer colorectal con 9 millones de nuevos casos. Cuarto lugar, cáncer de próstata, 1.4 millones. Y el quinto es el cáncer de estómago con 970 nuevos casos. Es lo que nos dice Globocan en el 2022 en su informe, ¿no? Posteriormente, aquí en México, pues tenemos que el cáncer a nivel nacional la segunda causa de muerte en México, con 124.384 defunciones. Esto lo dijo INEGI en el 2023. Y en Sonora, específicamente aquí en el estado, es el quinto lugar a nivel nacional con 2.488 muertes por cáncer. Esto fue en el 2023. Y el cáncer de mama es la tercera causa de mortalidad, es la principal que tenemos en Sonora. ¿Por qué? Porque pues es un diagnóstico, todos los cánceres son un diagnóstico que interrumpen la vida laboral. Recuerden que este estudio es de personas que son trabajadoras, que están productivamente activas y que interrumpen su labor. ¿Por qué? Pues por la enfermedad y por las incapacidades que tenemos, más los gastos no cubiertos, que son múltiples cosas por no cubiertos, es lo que causa lo que son pues estragos, ¿no? En las familias. Y no nada más vemos al trabajador como tal, sino también son familias completas. Bueno, hablando del costo económico, pues estas estadísticas del 2021 del Instituto Nacional de Salud Pública dice que México gasta más de 180.000 millones de pesos al año en gastos directos más pérdidas de productividad en los trabajadores. Por otro lado, el IMSS tiene una pérdida anual por trabajador de 150 a 300.000 millones de pesos al año. Y los gastos de bolsillos, pues lógico que van a ser alto, porque pues en los gastos de bolsillo entra cuando pues no hay medicamento en el hospital, cuando no hay viáticos, cuando la persona, el paciente tiene que pagar cosas que la institución no se las da, ¿no?
Entonces, es algo muy que vemos muy frecuentemente, ¿no? En nuestros hospitales públicos, desgraciadamente. ¿Y por qué se realiza esta investigación? Esta investigación, pues del tiempo que yo llevo en el área de oncología, pues hemos visto gente muy vulnerable, porque en la institución donde nosotros laboramos son pacientes de diversas economías, podríamos decirlo así, ¿no? Niveles socioeconómicos. Y tenemos pacientes que ganan excelente y pacientes que, pues, yo creo que no llegan ni a 2,000 pesos quincenales. Entonces, se me quedó bien grabado un paciente que así tal cual dijo, perdonen mis palabras coloquiales, pero dijo, estoy jodido por la enfermedad, no hay medicamentos en el hospital, tengo que hacer actividades para conseguir estos medicamentos y aparte me quitan el sueldo, pues mejor ya mate. Eso se me quedó tan grabado a mí que en aquel entonces y mis pensamientos dije, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Porque uno puede caer ahí, pues no estamos, ninguno de nosotros que estamos presentes estamos deslindados a podernos enfermar en algún momento, ¿no? De la vida. Y ahí sí está preocupante, porque pues caemos en lo mismo que este paciente. Entonces, nosotros estábamos terminando un doctorado de Derechos Humanos, donde para podernos titular, a fuercitas tenemos que tener 3 investigaciones publicadas y comprobar, ¿no? Entonces, una de ellas es esta investigación. Y yo preocupada, dije, ¿qué voy a hacer, no? Estaba yo pensando qué investigar, porque he sabido que no me gusta mucho la investigación, pero pues ya le estamos agarrando sabor a esto, ¿no? Y resulta que me escucha la secretaria, se llama Francia, de oncología de ahí de quimio, y me dice, ¿y por qué no si investigas eso de los pacientes, el artículo 100? Y dije, oye, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué está pasando? O cuánto pierden o algo tenemos que investigar. Y me puse la tarea de buscar qué está pasando, ¿no? Así surgió lo que es esta investigación. Posteriormente me puse pues a ver qué estaba pasando, o más bien lo que había pues ahora sí que en la OMS a nivel mundial sobre ahora sí que sobre los derechos, ¿no? Porque recuerden que el doctorado de Derechos Humanos, nos teníamos que enfocar exclusivamente en eso. Entonces, aquí en el 1946, la OMS dice que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política, condición económica o social. Todos somos iguales. Después de 70 y cúbole de años, en el 2023, la misma OMS dice que la equidad en salud no es un lujo, sino una obligación jurídica derivada del derecho humano a la salud. Entonces dije, pues, ¿por qué está pasando esto, no? Y entonces, en la Agenda 2030, que pues la mayoría ya la conocemos, y en el Objetivo de Desarrollo Sustentable 3, que es salud y bienestar, pues dice que los sistemas de salud incluyan protección financiera, es decir, que ninguna persona se empobrezca por enfermarse. Y aquí pues está pasando lo contrario, ¿no? Posteriormente, en el 2024, la misma OMS dice, más bien, tiene una estrategia mundial para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, incluida el cáncer, que tiene derecho a continuar siendo miembros productivos de la sociedad con acceso garantizado a licencias médicas remuneradas, rehabilitación e integración laboral. Y ya para finalizar esto, en la OMS en el 2024 lanza una guía de protección social para personas con cáncer. Es un imperativo de salud pública y de derechos humanos, donde exhorta a los estados a garantizar subsidios por incapacidades sin demora ni trabas burocráticas. Esto quiere decir que el estado debe de apoyar al trabajador, ¿no? Y como les dije anteriormente, no nada más al trabajador, sino también a su familia, ¿no? Que es la que sufre esos estragos. Entonces,
pues se hizo una proyección de la Organización Mundial de la Salud, donde dice aquí una investigación de 2021, donde la carga de la enfermedad en México en 1990 al 2021, donde se hizo, como les digo, una proyección estadística, donde dice que la incidencia del cáncer en México podría aumentar del 30 al 50% en las próximas 2 décadas. Y lo peor es que el cáncer de mama aumentará de un 40 en 2040. O sea, ya no nos falta mucho, a la vuelta de la esquina. Y 1 de cada 3 personas desarrollaremos cáncer. Por eso mismo es que pues debemos de ponernos las pilas cada uno de nosotros, y más que estamos en el sector salud, tanto por cuidarnos nosotros, nuestros familiares, como los pacientes, ¿no? Ahora bien, dentro del planteamiento del problema de la investigación, pues sabemos que el cáncer interrumpe la vida laboral de la persona activa, del trabajador, lo que hace una suspensión de contrato porque lo incapacitan para poder recibir lo que es el tratamiento. La incapacidad hace que tenga una pérdida de ingresos, y ahorita lo vamos a ver por qué, más los gastos no cubiertos, que sabemos cómo estamos en las instituciones públicas, y esto da una crisis socioeconómica familiar, que es lo que a veces agota más al paciente que la misma enfermedad, ¿no? Posteriormente, pues como les dije hace rato, el costo de bolsillo pues es crítico para estas familias. ¿Por qué? Porque pues van a necesitar transporte para dirigirse al hospital. Muchas personas son foráneos, muchos pacientes son foráneos y tienen que gastar o en el autobús o gastar en gasolina. Aparte, pues no 100% cubren los medicamentos, otra necesidad que tengan, y tienen que adquirirlos. Sabemos que los medicamentos de oncología no son medicamentos económicos, son medicamentos de costos muy elevados y que sí preocupan. Hay estudios que los hospitales no los dan, entonces ellos tienen que buscar los medios para poder realizarse esos estudios. Cambia su alimentación al 100%. Y los que estamos en quimio sabemos que siempre que llega un paciente debe de venir acompañado de otro familiar o de algún acompañante para poderlo apoyar, ¿no?, en ciertas cosas. Y también es un gasto, ¿no? Entonces, esto hace un riesgo de endeudamiento, pobreza, y en algunos casos abandonan el tratamiento, que es una desgracia, ¿no? Entonces nos vamos al marco legal, que es uno de los puntos críticos que vimos aquí en este caso en el hospital. El artículo 100 bis de la Ley del Servicio Civil de Sonora, o la dichosa Ley 40, mejor conocida, ¿no? Donde protege al trabajador durante su incapacidad. Se supone que este es el fin de este artículo y de esta ley, pero en la práctica hay vacíos de aplicación. Esto quiere decir que la protección económica es insuficiente. Y ahorita les vamos a dar un ejemplo por qué es así. Entonces, como les digo, hay vacíos en la investigación. No existen estudios en Sonora que midan el impacto económico de la perspectiva del trabajador oncológico, y urge hacer investigaciones como dimensionar el costo real, proponer políticas públicas de apoyo económico y protección laboral, y preservar la calidad de vida del empleado, tanto de él como su familia, ¿no? Y dentro de nuestra justificación es proteger al trabajador oncológico, porque no es solo un deber médico ni del área de la salud, es un deber social y económico el poder ayudar. Como les dije al principio, pues es un derecho humano, ¿no? La suspensión laboral hace que tenga una crisis financiera familiar, y esto hace un riesgo de abandono al tratamiento. ¿Por qué? Porque aumentan mucho sus gastos de bolsillo. O llevan pan a la mesa o se aplica el medicamento en algunos casos en estas familias, ¿no? Otra justificación es generar evidencia para mejorar políticas públicas de protección laboral y económicas, y garantizar la recuperación digna y sostenible, la pérdida de empleo y la pobreza, ¿no? Tratar de evitar lo más que se pueda en estas familias. Como objetivos nos pusimos que teníamos que comparar la pérdida económica de los trabajadores activos con diagnósticos de cáncer durante el periodo de incapacidad.
El segundo es determinar los costos de bolsillo de los trabajadores activos con diagnósticos de cáncer durante el periodo de incapacidad. Y el tercero es proponer estrategias para reducir el impacto económico en trabajadores con diagnósticos oncológicos que enfrentan incapacidades prolongadas o intermitentes. Ahora bien, ¿qué metodología utilizamos? Utilizamos un enfoque cuantitativo porque queremos ver cuánto se pierde. El diseño es descriptivo y exploratorio. La población, créanme que la población al principio yo quería que fueran puro personal, primero enfermería, después puro personal de salud y después pues como no hay, gracias a Dios, no hay tantos compañeros enfermos con cáncer, pues trabajadores activos diagnosticados con cáncer y con historial de incapacidades médicas. Agarré de todo, pero siempre y cuando fueran trabajadores, ¿no? La muestra, pues 31 participantes, empleados de instituciones públicas afiliadas a un hospital del noroeste de México, ya se imaginarán qué hospital. Las técnicas de recolección, se hizo una encuesta estructural para medir pérdida de ingresos, subsidios y gastos de bolsillo de cada uno de ellos. El instrumento, pues es un cuestionario económico de ingresos más subsidios. La recolección de datos, se solicitó autorización a cada uno, se habló con cada persona y desgraciadamente no pudimos obtener tantas personas porque tenían desconfianza. Porque decía, ¿por qué me estás preguntando cuánto gano, no? Y ahorita con los fraudes, pues todo el mundo anda pues ciscado, ¿no? Desgraciadamente, entonces de 50 que teníamos contemplados se fueron a 31. Y el análisis de datos, pues se utilizó el programa SPSS con estadística descriptiva y medidas de tendencia central. Y pues la consideración estética, si querían entrar, bienvenidos con toda la información. Incluso a muchos los tuve que ir a visitar a sus casas. Y pues muchos sí de plano dijeron, aquí no, no quiero dar cuánto gano, que era el principal pero, ¿no? Que ponía. Entonces, vamos a hablar un poquito de la ley del servicio civil o ley 40 para que comprendamos qué pasa. El artículo 100 dice que los trabajadores del servicio civil que sufran enfermedades no profesionales que les impida el desempeño de sus labores tendrán derecho a que se les conceda licencias en los siguientes términos. Las enfermedades, sabemos, no profesionales, pues son, entra el cáncer porque la tienen como enfermedad general. Y entonces en el punto 1 dice que menores de 1 año de servicio tienen hasta 15 días de goce de sueldo y hasta 15 días más con medio sueldo. Después nos vamos, el punto 2 es de 1 a 5 años tienen 30 y 30 más con su sueldo a medio sueldo, ¿no? Después, los que tienen de 5 a 10 años aumenta 45 días y los que tienen más de 10 años aumenta 60 días. O sea, esta ley te pone qué tanto, si lo vemos así de feo, qué tantas veces te puedes enfermar y qué no te puedes enfermar malamente, ¿no? Y te ponen los días que te corresponden dependiendo de la antigüedad en la que tú tienes en tu institución. Esta ley es estatal del estado de Sonora exclusivamente. Y un ejemplo muy claro que les pongo aquí es, por ejemplo, Lupita tiene 12 años de antigüedad y le detectan un cáncer, ¿ok? Va con el doctor, le detectan el cáncer, entonces el doctor casi siempre poniendo un estándar, cada quimioterapia son de 21 días. Estamos hablando en general, ¿no? De los pacientes, cada 21 días. Entonces le dice el doctor, te voy a dar 8 quimioterapias. Y entonces inicia su incapacidad con esta primer quimioterapia. La primera y la segunda quimioterapia le pagan al 100% a Lupita. Pero después, en la tercera quimioterapia ya tiene 63 días. Aquí de la tercera quimioterapia ya empieza la mitad del sueldo, conforme a la ley que les acabo de pasar. Entonces pasa la cuarta, la quinta. Cuando es la sexta, Lupita ya tiene 126 días de incapacidad. ¿Y qué pasa? Lupita se va a subsidio. ¿Qué quiere decir subsidio? Que a Lupita
la sacan de nómina, ya no sigue cotizando y le pagan el 50% de su sueldo, nada más como subsidio. Si ella en su cheque, su talón de cheque, no tiene, ¿cómo podríamos decirlo? No tiene que su sindicato haya tenido ahí injerencias o que tenga ganado algo de parte del sindicato, se sigue quedando con el 50%. Y llega la octava quimioterapia y ya tiene 168 días. Pero aparte, el médico le va a decir, después de esas quimios, pues te voy a hacer cirugía, radioterapia o vemos qué sigue. Entonces, después de todo esto, Lupita, a lo mejor lo que hemos visto, no me consta al 100%, pero lo que los pacientes nos han referido, es que ya no están estresados por la enfermedad, están estresados porque ya no tienen dinero, comida que llevar a la mesa de sus familiares. Y es cuando los pacientes se estresan más, dejan de comer, y más cuando el jefe de familia o la jefa de familia son los encargados, ¿no? Y no hay más quien pueda apoyarlos. Entonces, para reiniciar esto, estos pacientes tienen que elaborar 10 semanas consecutivas. Pero si el paciente tuvo cirugía o radioterapia, ¿ustedes creen que ellos van a poder hacer esto? Pues no, ¿verdad? Porque están muy cansados y aún así muchos lo hacen y tratan. Ahí es cuando le piden a su jefe abogar por la humanidad. ¿Qué quiere decir aquí? Que les acomoden las vacaciones, que tengan en el año, días concedidos, buscan la manera de poder regresar a trabajar para no poder tener estas incapacidades que son las que les afectan. Hablando del IMSS y del ISSSTE, que son instituciones grandes, se maneja algo parecido, pero con diferentes días. Pero en todo el país se maneja igual. No sé si a alguien le haya tocado. Al final nos pueden dar sus comentarios y demás. Bueno, dentro de los resultados, así los voy a pasar rapidito para no tenerlos muy tediosos con los resultados. El 70.79 eran mujeres y en las variables la edad es 47.35 años y la antigüedad de 15 años. Tenemos que si actualmente trabajan y el 38.7 no por incapacidad. Y la ocupación aquí, la mayoría son administrativos, que sería el 32%. Y en el servidor público entrarían lo que son los de área de salud. Bueno, en el diagnóstico oncológico, como ya les había dicho, el de mama es el que se lleva pues el 39%. Y si reciben subsidios, aquí el 51 dice que no lo recibe. O sea, no recibe ningún apoyo. Posteriormente se les preguntó, ¿ha empeorado su situación económica después del diagnóstico? Y como ven aquí, el 80.65 dice que sí ha empeorado. Y aquí viene uno de nuestros objetivos, que es el ingreso mensual antes del diagnóstico. Se hizo un promedio de todos estos pacientes y es de 16,771. El ingreso promedio en la actualidad, después del diagnóstico y ya que les quitaron, que las pusieron a subsidio, es 13,756. Si ustedes se dan cuenta, son como 3,000 pesos, 3,000 y cachito. Que van a decir, mucha gente va a decir, ay, pues no es nada, pero imagínense al año no es nada, más todo lo que me quitan y demás. Pero aquí lo peor es todos los gastos de bolsillos asociados a la enfermedad, que son 126,138. O sea,
todo lo que estoy gastando en transportes, comidas, medicamentos, viáticos, todo lo que no me apoyan, ni la institución, ni pues otras personas, ¿no? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que es muchísimo lo que eleva el gasto de bolsillo. Bueno, como discusión, pues los resultados de esta evidencia del diagnóstico de cáncer en personas económicamente activas no solo representan una crisis de salud, sino un evento de investigación socioeconómico catastrófico, cuyo principal efecto es la interrupción del vínculo laboral y la pérdida de ingresos. Con una edad promedio de 47 años y una antigüedad laboral de 15 años, lo que denota que los pacientes se encontraban en plena etapa productiva al momento del diagnóstico. Es cuando se supone que estoy teniendo mi mejor momento en la vida, ¿no? Con responsabilidades familiares, trayectorias consolidadas y expectativas de estabilidad profesional. Pero sin embargo, el inicio del tratamiento oncológico desencadena una cadena de consecuencias socioeconómicas severas. Ahora bien, pues, ¿qué impacto vamos a tener, no? En, en este aspecto. Permítame tantito. Bueno, ¿qué estrategias para disminuir el impacto económico en estas personas? Esas estrategias las dieron igualmente los pacientes. Una de ellas es reformar o eliminar el artículo 100 de la ley para no afectar el pago del trabajador durante su incapacidad. Sabemos cómo son las políticas en México. A lo mejor digan unos, no, no se va a poder, pero yo creo que si lo trabajamos, nos juntamos varias gente y tratamos más bien dicho, de hacer reformas o para que alguien de la Cámara de Diputados, de senadores la pueda integrar, pues yo creo que sí podemos poner nuestro granito de arena para ayudar. Como les dije al principio, no estamos exentos de podernos enfermar. La otra es información, asesoría sobre el artículo 100. Hay pacientes cuando llegan al servicio, nosotros hicimos un tríptico, pero tienen muchas dudas porque también depende si ellos tienen sindicato, si no tienen sindicato, en cómo les ayudan y demás, pero nosotros hicimos un tríptico y ahí lo tenemos. Pues cada persona que son trabajadores se lo damos y ya le decimos que investigue en su área de trabajo qué apoyos tienen y demás para que no se sientan o que ellos ya sepan cómo manejar sus vacaciones, las incapacidades, cómo cuidarse y demás para que no les afecte lo que es el artículo, ¿no? Otro es creación de un programa de reintegro laboral gradual. Estos son el dichoso office, ¿qué? Home office, trabajar en casa. Pero imagínense, o sea, a lo mejor una secretaria sí lo puede hacer, no sé, otra persona que no esté activa, pero una enfermera no creo que pueda, porque imagínense una enfermera en medicina interna, pues jamás va a poder hacer eso, ¿no? Trabajar así. Entonces hay que ver tipo de trabajador, cómo se puede apoyar a cada uno de ellos. Campañas de sensibilización y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, de las enfermedades, también sufren bullying. De eso nos dimos cuenta. Muchos pacientes se quedan callados y no le dicen a nadie, ni a sus compañeros, a nadie, porque también o los hacen sentir, así me lo dijo una paciente, como que se está haciendo nada más el enfermo y se incapacita para no trabajar. Entonces, eso les duele mucho a ellos, ¿no? Mejorar los protocolos de diagnóstico temprano, que eso también está en uno, ir a consultas, pagos de viáticos relacionados con el tratamiento para aliviar los gastos adicionales que ya muchos hospitales no los pagan, contar con disponibilidad de tratamiento, evitando retrasos y trámites innecesarios, porque la burocracia en México está, híjoles, al 100%. Y a veces por una firmita o por un papelito que ni al caso, se retrasa todo. Y esto ocasiona muchas cosas en la familia, ¿no? Apoyo y colaboración entre la institución y sindicatos para ver cómo se puede ayudar. Y en nuestra institución les podemos decir que hay un convenio donde si algún trabajador tiene algún diagnóstico de cáncer bien definido,
no le afectan ciertos incentivos. Entonces, podrá entrar el artículo 100, pero los incentivos los va a tener 100% para que él se pueda apoyar de eso, ¿no? Pero esto ya es que hagan pues el apoyo y la colaboración entre institución y el sindicato. Y reconocimiento del cáncer como una enfermedad catastrófica con protección especial, ¿no? Bueno, y pues lógico que vimos qué violaciones a los derechos humanos se estaba haciendo y pues claro, es muy claro que es el derecho a la salud, derecho al trabajo digno, derecho a la seguridad social, derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida y la integridad personal y derecho a la protección en caso de enfermedad grave. Entonces están violentando varios derechos. Y como conclusión, tenemos que el presente estudio demuestra que el diagnóstico de cáncer en personas económicamente activas no solo implica un desafío clínico, sino una crisis socioeconómica profunda, cuyo impacto más inmediato se manifiesta en la interrupción del vínculo laboral y lo consiguiente pérdida de ingresos. La suspensión de contrato durante periodos de incapacidad médica no es una consecuencia directa e inevitable de la enfermedad, sino el resultado de fallas estructurales en los sistemas de salud, seguridad social y protección laboral. Estas se agravan por normatividad rígidas, como el artículo 100 del servicio social, del servicio civil, que penaliza el ausentismo médico sin considerar el derecho fundamental a la salud, ¿no? Esta es la bibliografía, una de la poca bibliografía porque pues es muchísima la información que hay. Y eh, principalmente quiero dar las gracias a los compañeros del área que me apoyaron. Ellos saben quiénes fueron los que me apoyaron porque me sentía atrapada entre tanta, bueno, nos sentíamos atrapados entre que los pacientes no querían y demás. Y aparte estamos estresadas porque esta investigación la presentamos en el Congreso de la FEMS y teníamos que apurarnos, ¿no? Entonces agradezco a los compañeros que me ayudaron a contactar pacientes para poderlos entrevistar. Muchísimas gracias. Y no quiero irme sin decirles que la salud es una decisión financiera más importante en la vida, porque si no la cuidas, gastarás cada centavo que ganaste y quedarás corto en tratar de subsanarla. Entonces, en este 2026 hay que ver que nuestra salud, si no está al 100 por el mismo envejecimiento, por pues la forma en la que vivimos actualmente, tratar de mejorar lo más que podamos, porque la salud es primordial, ¿no? Para todos. Y como les dije a un principio, no estamos exentos en poder enfermarnos, así como van las estadísticas, tarde que temprano algunos de los que estamos ahorita presentes, que Dios no quiera, pero pues nos podemos enfermar y vamos a necesitar del otro, ¿no? Para poder salir. Entonces, creo que es todo. Desearles lo mejor, feliz Navidad, Año Nuevo y demás. Y dejo de compartir por si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, abierto. Nadie. O todos estamos dormidos. Bueno, pues agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron en todo este 2025. Tratamos de hacer las sesiones lo mejor posible con la información que ustedes nos compartieron, las necesidades que ustedes tienen y, y pues tratamos de incluir lo más, ¿no? Lo más que se pudo. Hay gente que quiere apoyar y que es bienvenida para que apoye. Háganoslo llegar la información
y estamos puestas, ¿no? Para poder seguir trabajando con cada uno de ustedes. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, dígame. Yo la verdad quiero felicitarte porque este es un tema realmente tan interesante. Nosotros aquí en Puerto Peñasco tuvimos una compañera enfermera que tuvo un caso igual que el que acabas de mencionar. Y ella decía ya lo último, decía, ya no me incapaciten, prefiero venirme a trabajar así porque para variar, pues ella era la jefa de familia, era mamá soltera con dos hijas universitarias y ella sola era viuda, es viuda. Y llegó un momento en que se desesperó tanto, ella tenía una fístula y decía sí, y fue tal el grado de desesperación de ella que pidió y suplicaba en serio que por favor no la incapacitaran porque pues dejó de recibir cheque. Y era lo que nosotros no podíamos entender, cómo es que cuando está tan vulnerable una persona así, lo primero que le quitan es el salario. Entonces se nos hacía una cosa tan increíble. La compañera tuvo que ir a trabajar en pañales. Entonces nosotros pues a forma de ayuda la metimos a la selle, en teoría que era un servicio menos complicado para ella, incómodo para andar con el pañal, ya que no la podíamos poner en otras áreas, pero sí nos quedó muy marcado eso, que realmente el personal, no voy a hablar solamente de enfermería, sino en general queda tan vulnerable en ese tipo de situación y es cuando más se requiere de un salario y es cuando se corta ese salario. Pues desafortunadamente el artículo siempre no sé si se ha podido hacer una reestructuración y que no quede tan vulnerable el paciente que esté en ese tipo de situación. Por eso esta investigación que hicieron realmente es muy interesante y deja ver la situación de muchos compañeros y muchos trabajadores que quedan tan vulnerables ante este tipo de situaciones. Muchas gracias, Karina, te felicito por esta investigación. Muchas gracias. Pues como les dije, de aquí se puede hacer muchísimas investigaciones sobre este tema, ¿no? Y yo creo que juntos, como siempre les he dicho, somos muchos del personal de enfermería. Podemos hacer muchas cosas si nos ponemos las pilas y si nos juntamos, ¿no? Entonces, a veces me dice mi hija que sueño mucho, pero yo sueño en que podamos hacer algo con este artículo y no dejar vulnerable, porque como les dije, las cifras están aumentando, ¿no? Y uno de nosotros a lo mejor algún día vamos a caer y vamos a necesitar del otro. Entonces, le digo a mi hija, yo no me quiero morir de cáncer y mucho menos sin un centavo para poderme atender, ¿no? Entonces, yo creo que está abierto ahí para que sigan haciendo investigaciones y, y como les dije, ya le estoy agarrando sabor a la investigación y pues muchas gracias por estar aquí. Como les digo, está abierto para que ustedes presenten aquí sus trabajos, no nada más sesiones, como les comento. Somos un gran equipo de personal de enfermería en todo el estado que podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que vamos avanzando. A lo mejor mucha gente diga que lento, otros digan no estamos avanzando nada, pero yo lo veo que cada quien ponga su granito de arena para poder hacer algo. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, como les dije al principio, por estar aquí, por darse el tiempo de estar un ratito, que no es mucho, capacitación continua, que siempre es necesaria para todo el personal de salud, por supuesto, y invitarlos nuevamente que si quieren dar ponencias, si quieren a dar un curso, cualquier cosa, el colegio está abierto. Todo lo que sea para beneficio del gremio, estamos abiertos para poder trabajar. Les deseo una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos, los que trabajamos, que se nos haga leve, que lo hagamos con mucho cariño, con mucha pasión, como siempre lo hemos hecho, que este 2026 sea de éxitos totales en cada uno de nuestros objetivos, nuestros proyectos y que seamos mejores personas sobre todo, mejores profesionales y que pues el de allá arriba nos bendizca siempre para poder seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Tengan bonita tarde, buena noche, buen fin de semana, descansen y mil gracias por estar aquí. Igualmente, buenas noches. No olviden registrarse, por favor.